nosotros. La situación que viven los habitantes del corredor seco, del cual forman parte países como El Salvador, Nicaragua y otros que integran la región, es bastante difícil en temas de seguridad alimentaria, incluso mucho antes del contexto de emergencia sanitaria que se vive, situación que se agudiza con este proceso de coronavirus que se está viviendo en todos los países del mundo. Para que usted tenga una idea, solamente o hasta el 57% de los hogares que habitan en este sector sufrían de situación de vulnerabilidad alimentaria mucho antes del contexto de coronavirus. Ese es un informe que brindó Oxfam recientemente, así que el día de hoy hablaremos acerca de eso, y para abordar este tema tenemos a través de Skype al señor Danilo Valencia, quien es director del área de Medio Ambiente y Desarrollo del CIEDS y una organización miembro de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué tal, señor Danilo? Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión acá en Notivoz. Muy bien, Elizabeth, buenas tardes, y efectivamente creo que es un tema importante en las actuales circunstancias en las cuales nos desempeñamos en temas relevantes o zonas también relevantes de Nicaragua, ¿verdad? En donde históricamente Nicaragua ha sido un país extremadamente vulnerable a diversos riesgos ambientales y socioeconómicos. Hoy nos toca lidiar con esta pandemia del COVID-19. Señor Valencia, ¿qué situación actual, podría decir usted, tienen estas familias que forman parte del corredor seco en las zonas de nuestro país? ¿Cuál es el contexto o la situación actual que ellos viven, considerando, como decía Oxfam, que el tema de la vulnerabilidad alimentaria era una realidad mucho antes de este contexto de emergencia sanitaria? Indudablemente, la crisis de salud, ¿verdad?, del COVID ha provocado una crisis económica y ha agravado la actual crisis de seguridad alimentaria de las familias del corredor seco. Esto ha implicado, los últimos 2 años se ha tenido que conjugar una serie de elementos como la situación socioeconómica que se vivió en el 2018, las interacciones o intermitentes irregularidades climáticas que han afectado la condición productiva de la zona, y recordemos que el corredor seco precisamente carece de la condición de disponibilidad de agua, tanto en su subsuelo, ¿verdad?, como en superficial. Eso ha implicado que la situación del COVID haya generado una mayor crisis, ¿verdad?, y dejado en descubierto los riesgos de fragilidad y desigualdades en los sistemas alimentarios que tienen estas familias en el corredor seco de Nicaragua. Sobre desigualdad es algo muy importante que me gustaría resaltar acá, que también se menciona en el informe de Oxfam, es el tema del acceso precisamente a las tierras que tienen algunas mujeres indígenas mucho antes justamente de este contexto. Actualmente podría estar variando esto, podrían estar en mucha más vulnerabilidad estas mujeres que son, digamos, el principal sustento de sus hogares. Recordemos que la actividad a pequeña escala está en manos de las mujeres fundamentalmente, y eso pone al descubierto el riesgo que corren estas familias a cargo de mujeres, dado que es una de las principales dificultades en este momento es el efecto que se ha generado sobre la demanda de los alimentos y los efectos sobre la oferta de alimentos, que tiene que ver también con la volatilidad, ¿verdad?, o los cambios bruscos que se generan en los precios de los alimentos básicos, que también requieren para su seguridad, para completar los elementos de seguridad alimentaria de esta familia. Este es un periodo transitorio, ¿verdad?, en que se carece de disponibilidad de alimentos, que va entre mayo y julio hasta agosto. Y recordemos que venimos de una producción de postrera en el corredor seco muy limitada, muy carente de agua, ¿verdad? Eso quiere decir que en este momento la situación es mucho más crítica, aunque las ciertas condiciones de disponibilidad de lluvias en este momento han sido
aceptables, digamos, para poder disponer de algún tipo de cultivo que estas familias han encontrado generar. Sin embargo, por las mismas condiciones que ha generado la pandemia, no ha permitido que se siembre la cantidad que en años anteriores ha establecido la gente estas familias por escasez de la semilla y la incertidumbre que ha generado esto en salir fuera de sus casas. Producción que se ha visto suspendida temporalmente en algunos sectores producto de este contexto de pandemia. ¿Cómo podría este factor agudizar el tema de la seguridad o inseguridad alimentaria en este sector? Por supuesto que la disponibilidad de alimentos no concibe o no conjuga en todo el sentido la nutrición de la familia. Hay padecimientos, por ejemplo, de desnutrición en niños y en adultos mayores. Sin embargo, creemos oportuno, ¿verdad?, que este tema hay que abordarlo con la mayor responsabilidad debida, es decir, actuar con programas específicos que vayan dirigidos al sector del corredor seco para potenciar las actividades de producción a pequeña escala. Hay que hablar en el corredor seco de diversificación de los ingresos. Aparte de diversificar las actividades agrícolas, hay que diversificar los ingresos con otras actividades que puedan generar en esta familia precisamente lo que se requiere, un mayor ingreso financiero a sus hogares para poder disponer de otros insumos, de otros alimentos que requiere la familia para sostenerse. Aspecto importante que usted mencionaba, señor Danilo, es el tema del acceso al agua que tienen los habitantes del corredor seco, que es muy poco. En este caso, esa es una realidad que se vive acá en nuestro país. En ese sentido, ¿cómo se vive esta situación de pandemia cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho constante lavado de manos y hay poco acceso al agua? Efectivamente, es uno de los retos en los cuales nos encontramos todas las organizaciones de la Mesa Nacional, ¿verdad?, de gestión de riesgo que trabajamos en el corredor seco, porque precisamente el reto está en que, es decir, demandamos un lavado constante de manos y ¿qué hacemos frente a esta situación cuando hay esa limitante? Y efectivamente lo hemos ido tratando, tal vez no de sustituir, pero sí acompañar con algunas recomendaciones que tienen que ver con el uso de algunos productos que se vuelve también crítico para la familia, ¿verdad? Como por ejemplo al menos disponer de alcohol, al menos de evitar ese contacto con otros sectores o otras acciones que puedan ellos movilizarse hacia los centros urbanos. Un elemento clave es que durante los primeros 3 meses en el sector del corredor seco la gente estaba en incertidumbre, no había una credibilidad alrededor de que si la pandemia, que si el efecto del virus llegaba hasta las comunidades rurales. Sin embargo, cuando ya ha ido en avanzada como una marea, ¿verdad?, que va avanzando hacia lo más interno del país, pues la gente ha venido tomando algunas medidas de distanciamiento físico. Eso contribuye, aun cuando no tenés agua, ¿verdad?, contribuye a que una de las medidas pueda ayudarnos. Sin embargo, el agua sigue siendo vital para poder contrarrestar cualquier situación de esta, que es la que más se carece en las comunidades. Quiero concluir consultándole sobre qué tipo de soluciones se podrían gestionar y en qué organismos o qué deben hacer las diferentes organizaciones para apoyar a mejorar la seguridad alimentaria del corredor seco, que al final creo es una responsabilidad conjunta. Efectivamente, hay una responsabilidad integral de todas las organizaciones que trabajamos en el territorio, incluyendo el gobierno, ¿verdad? Y uno de las acciones importantes que nosotros consideramos dentro de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos y el CIET es proteger los sistemas alimentarios que aún persisten, el rescate de las prácticas ancestrales que se tienen y se han venido perdiendo con la incursión de nuevos modelos productivos, nuevos tipos de uso de semillas. Creo que un elemento que hemos discutido y es muy importante y lo recomienda la FAO es fortalecer lo que es la agricultura familiar.
Y aquí creo que también debemos dirigir esfuerzos a las zonas más urbanas, además de la agricultura conservacionista, y plantearnos como un reto la búsqueda de diversificación de la actividad productiva, pero también la diversificación de los ingresos de la familia. Excelente, quiero agradecerle mucho, señor Danilo, por habernos brindado su tiempo, por este espacio también y los conocimientos que ha compartido con nosotros a esta hora. Ok, Elizabeth, muchas gracias a vos, y siempre estamos abiertos aquí en la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo y el CIET. Un placer para nosotros. Hacemos una breve pausa comercial, no se vaya, en breve regresamos.